Mi padre olvidó colgar la llamada. Cuando el inútil termine de pagar la hipoteca de nuestra casa, lo echamos de la familia, así que llamé al banco, embárguenla, no pagaré un solo peso más. A los 2 días tenía 75 llamadas perdidas. Me llamo Daniel, tengo 32 años, y hasta hace unas semanas creía que mi vida giraba en torno a hacer felices a mis padres. Siempre pensé que el amor que les tenía era correspondido, que cada sacrificio que hacía por ellos valía la pena porque, al final, éramos una familia. Pero a veces, la vida te da una cachetada tan fuerte que te obliga a abrir los ojos. Esto es lo que me pasó, y quiero contarles cómo descubrí la verdad sobre mi familia y cómo tomé una decisión que cambió todo. Todo empezó hace 2 años, cuando mis padres, Laura y Roberto, fueron despedidos de sus trabajos. Mi papá tenía 58 años y mi mamá 56. Trabajaban en una fábrica textil que llevaba años en el pueblo, pero la empresa decidió renovar su personal y los echó sin contemplaciones. Decían que eran demasiado mayores para seguir el ritmo. Mis padres se quedaron destrozados. La fábrica era todo lo que conocían, llevaban más de 30 años trabajando allí. De la noche a la mañana, se encontraron sin ingresos, con una hipoteca que pagar y un montón de deudas pequeñas que se habían acumulado con el tiempo. Yo vivía en la ciudad, a unas 2 horas del pueblo. Tenía un trabajo decente como analista de datos en una empresa de Estados Unidos, trabajaba por Internet. No era millonario, pero ganaba lo suficiente para vivir cómodamente y ahorrar un poco. Cuando mi papá me llamó para contarme lo que había pasado, sonaba derrotado. Nunca lo había oído así. Siempre fue un hombre orgulloso, pero esa vez, su voz temblaba. Me dijo que el banco les había dado un ultimátum: si no pagaban las cuotas atrasadas de la hipoteca en 3 meses, embargarían la casa. Daniel, estás tirando dinero en ese departamento en la ciudad, me dijo. ¿Para qué pagar alquiler si puedes venirte a vivir con nosotros? La casa es grande, tienes tu cuarto de siempre. El dinero que gastas en renta lo puedes usar para ayudarnos con la hipoteca. Es lo mejor para todos. No voy a mentir, la idea me incomodó al principio. Había trabajado duro para tener mi propio espacio, mi independencia. Vivir en la ciudad me daba libertad, un lugar donde podía ser yo mismo sin las críticas constantes de mi mamá o el silencio pesado de mi papá. Pero luego pensé en ellos, en lo estresados que estaban, en las noches que mi mamá pasaba llorando por miedo a perder la casa. No podía dejarlos solos. Así que dije que sí. Empaqué mis cosas, cancelé el contrato de mi apartamento y me mudé de vuelta al pueblo, a la casa donde crecí. No fue un regreso triunfal. La casa seguía siendo la misma, 2 pisos, paredes con pintura descascarada, el jardincito donde mi mamá aún intentaba mantener sus flores vivas. Pero algo se sentía diferente. Tal vez era yo, que ya no era el adolescente que se fue hace años. O tal vez era la forma en que mis padres me miraban, como si fuera un invitado que no terminaba de encajar. Al principio, todo parecía ir bien. Usaba el dinero que antes gastaba en alquiler para pagar las cuotas de la hipoteca, y también les daba una cantidad extra para sus gastos, comida, luz, agua, las medicinas que mi mamá necesitaba para su presión arterial. No era fácil. Mi sueldo como analista de datos era bueno, pero no infinito. Tuve que renunciar a muchas cosas, salir con amigos, comprarme ropa nueva, ahorrar para el futuro. Incluso vendí mi auto para tener un poco más de margen. Pero cada vez que veía a mi mamá sonreír al comprar algo para la casa o a mi papá trabajando en el jardín sin esa nube de preocupación en la cara, sentía que valía la pena. Eres un ángel, Daniel, me decía mi mamá, abrazándome con fuerza. No sé qué haríamos sin ti. Mi papá, menos efusivo, me daba palmadas en el hombro y decía cosas como: buen trabajo, hijo. Algún día te lo vamos a devolver. Yo les creía. Quería creerles. Eran mis padres, los que me habían criado, los que me enseñaron a andar en bicicleta, los que me llevaron al hospital cuando me rompí el brazo a los 12. Claro que me querían. Claro que apreciaban lo que hacía por ellos. O eso pensaba. Con el tiempo, empecé a notar cosas raras. Pequeños detalles que, al principio, ignoré. Mi mamá hacía comentarios sobre mi vida, cosas que sonaban como críticas disfrazadas de preocupación. Deberías buscar un trabajo mejor, Daniel, uno que pague más, decía,
mientras gastaba el dinero que les daba en cosas que no eran esenciales, un televisor nuevo, cortinas caras, incluso una suscripción a un canal de cable que nunca usaban. Mi papá, por su parte, empezó a tratarme como si fuera su empleado. Me pedía que arreglara cosas en la casa, que pagara cuentas que no me correspondían, que resolviera problemas que ellos mismos podían solucionar. Una vez, le dije a mi mamá que estaba pensando en tomar un curso online para mejorar en mi trabajo. Quería invertir en mí, en mi futuro. Su respuesta me dejó frío. ¿Y para qué? ¿Ya tienes un trabajo, Daniel? Mejor usa ese dinero para ayudarnos con la casa. Total, aquí tienes todo lo que necesitas. No dije nada, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Sentía que mi vida se estaba achicando, que todo giraba en torno a ellos y sus necesidades. Pero me callé. Siempre me callaba. Mis padres estaban tirando comentarios en mi contra a cada rato, y pensé que eso se debía al estrés que tenían por perder su trabajo, y por estar encerrados todo el día en casa. Entonces se me ocurrió una idea de un viaje. Había estado trabajando horas extras para juntar un poco más de dinero, y un amigo me comentó que sus padres habían ido a Cancún y habían vuelto como nuevos. Recordé cómo mi mamá siempre hablaba de las playas de arena blanca y el mar turquesa. Mi papá, aunque nunca lo admitía, se emocionaba con la idea de probar comida diferente y relajarse bajo una palmera. Pensé que un viaje así les devolvería la chispa, los sacaría de esa rutina de preocupaciones. Quería darles algo especial, algo que les recordara que la vida podía ser buena. No fue fácil. Tuve que usar todos mis ahorros y pedir un préstamo personal que aún estoy pagando. Pero cuando les conté, sus reacciones me hicieron sentir que valía la pena. Mi mamá lloró de emoción, abrazándome como si fuera un niño pequeño. Mi papá, que casi nunca sonreía, me miró a los ojos y dijo: «Eres un buen hombre, Daniel». Gracias. Ese momento fue como un rayo de luz. Sentí que todo el esfuerzo, las noches sin dormir, los sacrificios, tenían sentido. Los veía felices, y eso era suficiente. El viaje fue un éxito. Me mandaban fotos todos los días, mi mamá posando en la playa con un vestido colorido, mi papá con un sombrero de paja ridículo sosteniendo un cóctel. Pero entonces, todo se derrumbó. Era un viernes por la noche. Había tenido un día agotador en el trabajo, y estaba en mi cuarto, el mismo cuarto donde dormía de adolescente, con las paredes llenas de recuerdos que ya no sentía míos. Decidí llamar a mis padres para preguntarles si necesitaban algo. Mi mamá contestó, y hablamos un rato. Me dijo que habían nadado en el mar, probado tacos de pescado, bailado en una fiesta en el hotel. «Daniel, gracias por todo, hijo», dijo mi papá, y luego me dijeron que tenían que colgar porque iban a salir a cenar. Nos despedimos, y pensé que la llamada había terminado. Pero no colgó. No sé si fue un descuido o qué, pero el teléfono siguió conectado. Y entonces los escuché: «Ese inútil cree que con su dinero nos tiene comprados», dijo mi papá, con un tono burlón que nunca le había oído. «Cuando termine de pagar la hipoteca, lo echamos de la casa y de la familia. No me lo aguanto más y tampoco lo necesitamos». Mi mamá se rió. Se rió. Como si fuera un chiste. Luego dijo: «Pobre, tan bueno y tan estúpido. Ni siquiera se da cuenta de que lo usamos. Mira, Roberto, si sigue pagando así, hasta podremos vender la casa y mudarnos a un lugar mejor. Total, él no va a heredar nada». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi corazón se me subió a la garganta, y sentí que el aire se me escapaba. ¿Inútil? ¿Estúpido? ¿Usarme? Cada palabra era como un puñetazo. Me quedé congelado, con el teléfono en la mano, escuchando cómo seguían hablando. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo, algo que podían usar y luego tirar. Mencionaron el viaje, riéndose de cómo había gastado tanto dinero para nada. Mi papá incluso dijo que yo era demasiado débil para darme cuenta de la verdad. No sé cuánto tiempo estuve escuchando. Minutos, tal vez. Al final, colgué, temblando. Me senté en el sofá de mi habitación, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Todo lo que había hecho por ellos, el dinero, el sacrificio, el amor, no significaba nada. Para ellos, yo era una herramienta. Un medio para un fin. Esa noche no dormí.
Me pasé horas dando vueltas, con una mezcla de rabia, dolor y traición quemándome por dentro. Pensé en todas las veces que mi mamá me había dicho "Do te quiero" con lágrimas en los ojos, en las palmadas de mi papá, en las promesas de que algún día me lo devolverían. Todo era mentira. Todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Si ellos pensaban que podían usarme y luego deshacerse de mí, estaban muy equivocados. No iba a dejar que me pisotearan. No más. Llamé al banco. Hablé con el gerente, un hombre amable que ya me conocía porque siempre pagaba las cuotas a tiempo. Le dije, con la voz más calmada que pude, no voy a pagar un solo peso más de la hipoteca de la casa de mis padres. Déjenla embargar. El gerente intentó convencerme de que reconsiderara, pero fui firme. Les dije que no era mi responsabilidad, que mis padres podían encargarse solos. Colgué el teléfono y me sentí libre. Por primera vez en 2 años, sentí que me quitaba un peso de encima. El alivio venía de saber que, por primera vez en 2 años, me estaba poniendo a mí mismo primero. La furia, bueno, esa era por ellos. Por sus palabras, sus risas, su traición. Me senté en mi cuarto, el mismo donde había dormido de adolescente, rodeado de recuerdos que ahora se sentían como mentiras. Las fotos en la pared, los trofeos de fútbol de la secundaria, el escritorio donde hacía mis tareas mientras mi mamá me traía un vaso de jugo. Todo eso parecía de otra vida, de un tiempo en que creía que mis padres me querían de verdad. No les dije nada ese día. No quería enfrentarlos todavía. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer con el desastre que tenía en la cabeza. Pero no tuve que esperar mucho. A los 2 días, el banco debió haberles notificado que había cancelado los pagos automáticos de la hipoteca, porque cuando desperté ese día, tenía 75 llamadas de mis padres, no contesté ninguna, pero me enviaron un mensaje diciendo que ya venían en camino del viaje, y que teníamos que hablar. En la noche llegaron, y cuando entraron ni siquiera me saludaron. Mi mamá entró a mi cuarto como una tromba, con el rostro rojo y los ojos encendidos. «Daniel». «¿Qué hiciste?», gritó, agitando un papel en la mano. Era una carta del banco, un aviso. «El banco dice que cancelaste los pagos». «¿Cómo se te ocurre? Nos van a quitar la casa». Mi papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y una mirada que era una mezcla de enojo y confusión. No dije nada al principio. Solo los miré, sentado en la cama, tratando de mantener la calma. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar, pero no quería darles la satisfacción de verme perder el control. «Explícate, Daniel», dijo mi papá, con esa voz autoritaria que usaba cuando quería intimidarme. «Esto no es un juego». «¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes lo que está en juego?». Respiré hondo. Había ensayado este momento en mi cabeza toda la noche, pero ahora que estaba frente a ellos, las palabras se sentían pesadas, como si fueran a quemarme la lengua. Pero no podía seguir callando. No después de lo que había escuchado, escuché todo, dije, mirándolos a los ojos. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «El viernes, cuando hablamos por teléfono. No colgaste, papá. Te escuché decir que soy un inútil, que solo me están usando para pagar la hipoteca. Que cuando termine de pagarla, me van a echar de la casa y de la familia. Y tú, mamá, te reíste. Dijiste que era estúpido, que no me daba cuenta de nada. Que hasta planeaban vender la casa y dejarme sin nada». El silencio que siguió fue como un cuchillo. Mi mamá se quedó pálida, con la boca entreabierta, como si le hubieran robado el aire. Mi papá dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado. Por un segundo, pensé que se derrumbarían, que se disculparían, que dirían algo que me haría dudar de mi decisión. Pero no. En lugar de eso, empezaron a hablar, a tropezarse con sus propias palabras, buscando excusas que sonaban más ridículas con cada segundo. «No, no, Daniel, no fue eso lo que quisimos decir», balbuceó mi mamá, con las manos temblando. Era una broma, hijo. Solo estábamos hablando, no lo decíamos en serio. ¿Una broma?», repetí, sintiendo la rabia subir por mi pecho. «¿Llamarme inútil y estúpido es una broma? ¿Reírse de cómo gasté todo mi dinero en ustedes, en su viaje, en esta casa, es una broma? No me mientan». Escuché todo. Cada palabra.
Mi papá intentó tomar el control, como siempre hacía. Dio un paso adelante, levantando una mano como para calmar las cosas. Hijo, estás sacando las cosas de contexto. Nosotros te queremos, siempre te hemos querido. Solo estábamos, desahogándonos. Ha sido un tiempo difícil, ¿sabes cómo es? A veces decimos cosas sin pensar, sin pensar. Interrumpí, levantándome de la cama. Ya no podía quedarme quieto. ¿Planeaban echarme de la familia sin pensar? ¿Reírse de mí por pagar su hipoteca, por darles todo lo que tenía, fue sin pensar? No me traten como idiota, ya no. Mi mamá empezó a llorar, pero esta vez no me conmovió. Había visto esas lágrimas antes, cuando me agradecía, cuando me decía que era el mejor hijo del mundo. Ahora sabía que eran falsas, parte de su juego para mantenerme atado. Mi papá, por otro lado, cambió de táctica. Su rostro se endureció, y me señaló con el dedo. Eres un desagradecido, dijo, con la voz temblando de rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? ¿Dejando que nos quiten la casa? ¿Eres nuestro hijo? Esto no se hace. Eso fue la gota que colmó el vaso. Sentí algo romperse dentro de mí, como si una cuerda que me había mantenido unido a ellos se cortara de golpe. No, dije, casi gritando. Ustedes no son mi familia. Una familia no usa a su hijo como si fuera un banco. Una familia no se ríe de él a sus espaldas, no lo llama estúpido, no planea deshacerse de él cuando ya no les sirve. Yo di todo por ustedes. Me mudé aquí, dejé mi vida, mis ahorros, mi libertad, porque creía que me querían. Pero estaba equivocado. Ustedes no me quieren. Solo quieren mi dinero. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio pesado, lleno de verdad. Mi mamá sollozaba, cubriéndose la cara con las manos. Mi papá me miraba como si no me reconociera, como si el hijo obediente y callado que conocían hubiera desaparecido. Y, en cierto modo, así era. No voy a pagar más, continué, sintiendo cada palabra como un clavo que cerraba un ataúd. La casa es su problema ahora. Busquen la manera de salvarla, si pueden. Yo me voy. Esa misma noche, empecé a empacar. No tenía mucho, algo de ropa, mi laptop, unos libros. Todo lo que había traído cuando me mudé a la casa de mis padres. Ellos no intentaron detenerme. Mi mamá se quedó en la sala, llorando en el sofá, mientras mi papá se encerró en su cuarto. No sé si era culpa, vergüenza o simple enojo, pero no me importaba. Ya no me importaban ellos. Encontré un departamento pequeño en la ciudad, no tan bonito como el que tenía antes, pero suficiente para empezar de nuevo. Firmé el contrato esa misma semana y me mudé sin mirar atrás. Bloqueé sus números en mi teléfono, borré sus mensajes sin leerlos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba. Pero la historia no terminó ahí. Pasaron las semanas, y supe por un vecino del pueblo que el banco había acelerado el proceso de embargo. Mis padres no tenían ingresos, no tenían ahorros, y sin mi dinero, no podían pagar las cuotas atrasadas. La casa, esa casa por la que yo había sacrificado tanto, estaba a punto de ser embargada. Una parte de mí esperaba sentir lástima, pero no fue así. Cada vez que pensaba en ellos, recordaba sus palabras, inútil, estúpido, lo echamos. Y la rabia me mantenía firme. Un día, recibí un mensaje de mi mamá. Decía que estaban desesperados, que el banco les había dado un ultimátum, que no tenían a dónde ir. Me pedía que los ayudara, que pagara una cuota más, que no podían perder la casa. Terminaba diciendo, eres nuestro hijo, Daniel. No nos dejes así. No respondí. Pero luego empezaron las llamadas. Números desconocidos, mensajes de voz, incluso un par de cartas que llegaron a mi nuevo departamento. Mi papá, que nunca se había rebajado a pedir nada, me dejó un mensaje diciendo que estaba dispuesto a olvidar lo que había pasado si yo volvía a ayudarlos. Mi mamá, en otro mensaje, lloraba diciendo que no podían vivir en la calle, que yo era su única esperanza. No les contesté, decidí que ya era hora de olvidarlos para siempre. Han pasado 3 meses desde entonces. La casa fue embargada.
Supe por un amigo que mis padres se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en las afueras del pueblo, pagado con lo poco que les quedó de sus cosas. No sé cómo están, y no me interesa. A veces, en las noches más silenciosas, siento una punzada de culpa, pero entonces recuerdo sus palabras, sus risas, y la culpa se convierte en alivio. Hice lo correcto. Me liberé. Ahora estoy reconstruyendo mi vida. Tengo un nuevo trabajo, mejores amigos, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viviendo para mí. No sé si alguna vez volveré a hablar con ellos, pero si lo hago, será en mis términos. Porque ya no soy el inútil que creyeron. Soy Daniel, y esta es mi historia. Suscríbete para más historias diarias.